Estamos transmitiendo a través del 104.1 FM, 1500 de AM. Ya lo hemos platicado aquí en este espacio en diversas ocasiones con Arturo Sánchez Gutiérrez, todo lo que puede ocurrir alrededor de esta propuesta de reforma electoral en la cual pues se está trabajando, platicando. Hemos escuchado desde las posturas que se tienen, las declaraciones propias del propio Pablo Gómez, lo que se ha dicho desde la conferencia mañanera, cómo sería esta propuesta electoral. Hemos visto también a varios actores políticos platicar al respecto. Esta será, sin duda alguna, una de las prioridades de el periodo ordinario de sesiones que va a comenzar en la Cámara de Diputados en unas semanas más, el análisis, la votación, su discusión. En el marco de este análisis, el día de hoy el doctor Lorenzo Córdoba, ex consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, entregó junto con integrantes de la organización Somos México una propuesta de reforma electoral. Lo hizo a la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán. Por eso los sistemas de partidos van y vienen, hay partidos que nacen, otros que pierden el registro, eso es parte de la pluralidad y la riqueza. Pretender, por el contrario, que este es un país de un solo partido, que cabe bajo el manto de una sola sigla, es simple y sencillamente un planteamiento autoritario. Y creo que desde este punto de vista, una reforma electoral que reconozca que México es un país plural y diverso y que es la casa de todas y todos, no de unos, sino de todos y todos, es la mejor garantía para que la democracia siga recreándose. Bueno, es parte de lo que dijo el exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral, a quien me da mucho gusto poder recibir, saludar, desearle buen inicio de este 2026. Lorenzo Córdoba, doctor, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes. Hola Jaime, muy contento de saludarte y renovarte de vuelta, mandarte de vuelta los deseos para el año que arranca. Gracias, Jaime. ¿Cómo les fue en esta reunión, Lorenzo? ¿De qué manera pudieron entablar un diálogo con la presidenta Kenia López Rabadán? ¿Qué le llevaron y qué le proponen? Mira, Jaime, déjame ponerte el contexto. Hace varios meses, cuando se anunció la creación de la Comisión del Poder Ejecutivo para la Reforma del Estado, un grupo de ex consejeros que han participado, de consejeros del IFE y del INE, que han participado en el proceso de creación de esta nueva alternativa política Somos México, entre ellos Arturo Sánchez, con quien comentabas, sí, has venido comentando, me invitó para poder, aunque yo no formo parte de esa organización, pero para poder construir un documento de diagnóstico y que pudiera servir para plantear cuáles son las ideas que una reforma electoral debe abarcar, bajo una premisa. Una reforma electoral que mejore las reglas del juego siempre es pertinente. Y esa es la lógica con la que durante meses hemos venido trabajando una propuesta que ciertamente pues Somos MX ha venido asumiendo como como su aportación para la reforma electoral. Yo agradezco mucho a esta organización que me hayan invitado, aun cuando no forme parte de ella, pues porque creo que hay un ánimo, digamos, a partir de la experiencia de quienes estuvimos en el INE, de que estuvimos operando elecciones, administrando estas normas, las vigentes, pues sabemos qué es lo que conviene mejorar en una eventual reforma electoral. Bueno, ese documento que se anunció en diciembre pasado, tú diste cuenta en este espacio de aquella presentación pública, claro, digamos, pues recibió, digamos, la invitación a recibirlo, a conocerlo, de la presidenta de la Cámara de Diputados, de la diputada Kenia López Rabadán. Ese es el contexto en el cual hoy asistimos a la Cámara, tener un acercamiento, una interlocución. Este documento estará en su versión final disponible públicamente la próxima semana. Obviamente se llevará a la Cámara. La presidenta estaba muy interesada en saber, la presidencia López Rabadán estaba muy interesada en saber cómo lo habíamos construido, cuáles eran los puntos. Recordarás que el día de ayer ella misma presentó un catálogo de lo que serían sus deseos, digamos, o sus aspiraciones, pudiera resolver una reforma electoral, y pues en ese marco recibimos la invitación hoy. Agradecemos mucho ese espacio de diálogo. Creemos que una reforma electoral, puede enriquecerse si se toman en cuenta, pues voces, insisto, que no pretendemos otra cosa más que haber tenido la experiencia durante pues ya un buen rato, prácticamente en la década de administrar las elecciones y conocer cuáles son los problemas que hay que resolver, claro, los dilemas
que hay que dirimir y, por supuesto, los riesgos de una reforma mal hecha y unilateralmente impuesta. ¿Cuáles serían ¿no? los riesgos que ustedes y tú, Lorenzo, en tu calidad de expresidente consejero del INE, un conocedor de toda la arena electoral, podrían suceder con una propuesta de reforma electoral, con lo que hemos venido conociendo? Sabemos que todavía no hay un texto final, pero tenemos una idea de por dónde va el asunto. Sí, claro, sobre todo porque hay tres antecedentes muy claros de qué es lo que el morenismo ha pretendido, los gobiernos de Morena han pretendido como reformas electorales. Ahí está el plan A, el plan B y el plan C, que claramente pues, levantaron preocupaciones en muchos de nosotros por el sesgo o el rasgo regresivo que tendrían. Y por otra parte, aunque como bien dices, no hay todavía una iniciativa del gobierno de la presidenta Sheinbaum, pues también es cierto que la propia presidenta ha venido anunciando una y otra vez cuáles deberían ser los ejes de la futura reforma electoral, a saber, uno, abaratar el costo de las elecciones; dos, abaratar el costo del INE; tres, abaratar el costo del sistema de partidos; cuatro, que los consejeros y consejeras del INE sean electos popularmente, como ocurrió con los jueces; y quinto, que desaparezcan los legisladores de representación proporcional y las senadurías de primera minoría. Entonces, bueno, a partir de eso, insisto, y sin especular, pues yo creo que y este documento, insisto, que en los próximos días, hoy se presentó ante la presidencia de la Cámara, pero en los próximos días va a ser público, retoma y encuentra o identifica como los grandes pilares en los que se fue construyendo el sistema electoral en los últimos 30 años, y que son esos pilares que permitieron pues, la alternancia en el gobierno, la expresión de la pluralidad y demás, y que podríamos resumir en los siguientes 5. Uno, la representación política de la pluralidad, ¿no? Sí. Dos, la administración electoral en manos de órganos autónomos e independientes de los partidos y de los gobiernos. Tres, la profesionalización de las elecciones, es decir, los consejeros vamos y venimos, pero el servicio profesional electoral ahí está, y ellos son los que garantizan certeza, transparencia en la organización de las elecciones. Cuarto, equidad en las condiciones de la competencia electoral, ¿no? O sea, cancha pareja, pues para decirlo en pocas palabras, ¿no? Y quinto, yo te diría, la integridad de los instrumentos electorales, empezando por el padrón electoral, que ya no es administrado por el gobierno, que es vigilado por todos los partidos políticos y que es, entre otros mecanismos, como por ejemplo que los ciudadanos sean los que reciben y cuenten el voto de sus vecinos, no como pasó con la elección judicial, que no fueron ellos quienes contaron los votos, etcétera, pues son las garantías de la equidad. Claro. Todo esto aderezado con un componente básico que ha estado presente desde 1994, es decir, más de 30 años hasta nuestros días. Es decir, que todas las reformas electorales han sido producto del consenso. Es decir, tratándose de las reglas del juego, es muy importante en términos de la legitimidad democrática que esas reglas gocen del aval de todos los sujetos, los actores que van a estar sometidos a las mismas. Es como si, como si estuvieras jugando un juego de fútbol o de lo que sea, y la mitad de los jugadores pues no están de acuerdo con las reglas. Eso es garantía de que ese juego va a salir mal. Tiene que haber una aceptación a priori tanto de las reglas con las que vas a jugar como de los árbitros que van a arbitrar el partido, ¿no? Luego los resultados serán otros y unos ganarán, unos perderán, como pasa en todo sistema democrático. Entonces esos son los ejes fundamentales de lo que se puede perder. ¿Cuál es nuestra preocupación, Jaime? Sí. Bueno, que en las iniciativas que ha presentado el presidente López Obrador en su momento, estos planes A, B y C, y lo que ha planteado la presidenta Claudia Sheinbaum, pues claramente van en contracorriente de estos 5 grandes puntos que han estructurado las elecciones pues, en los últimos 30 años y que han permitido, vuelvo a insistir, que haya ganado el PAN en su momento, que haya ganado el PRI después y que haya ganado incluso Morena, es decir, todos se han beneficiado. ¿No? Lorenzo, exactamente. Nos va a agarrar el corte comercial automático. Yo te quiero pedir que si nos puedes esperar unos minutos para supuesto. que uno de los temas que ha sido, parte de la discusión pública en estas últimas horas, seguramente ya te diste cuenta, es lo que ocurrió, lo que se ha dado a conocer en redes sociales sobre un desencuentro que tuviste o que se tuvo con el vicecoordinador Sergio Gutiérrez Luna, diputado de Morena. ¿Me permites hacer la pausa comercial y regresar para que nos platiques qué fue lo que ocurrió y en qué entorno se dio esto?
quien fuera presidente consejero del Instituto Nacional Electoral, haber permitido espacio ahí en su agenda para seguir platicando, Lorenzo, sobre esto. Acompáñame a escuchar, es un video que se ha hecho viral ya en redes sociales de este intercambio que tuvieron, si se puede decir, entre Sergio Gutiérrez Luna contigo Jaime, en un momento, en el momento en que estaban ahí. Ojalá y hubiera sido intercambio, pero bueno, fue Sí, monólogo, pero vamos a oírlo. entiendo, escuchemos. No vengas a decir tantas mentiras. Siempre votas de una forma y luego dices otra cosa de la sobrerepresentación. No te desdigas. No me desdigo. Tú votaste 2015 y 2018 de una forma y dices ahora que no estás en el INE, que se sobrerepresentaron y eso es falso y es una mentira. No hagas eso. ¿Puedo hablar? No hagas eso. ¿Puedo hablar? No. Adelante. Perfecto. Bueno, pues se estrecharon la mano, al menos hubo esa cordialidad, ya no hubo un diálogo posterior. ¿A qué se refiere el diputado Gutiérrez Luna sobre una decisión que tomaste en el Consejo del INE y que hoy, a decir del diputado, es contrario a lo que se está sucediendo o estás diciendo, Lorenzo? Mira, es una polémica que viene de tiempo atrás, Jaime. Y por cierto, La recuerdo bien. Diputado Gutiérrez Luna, yo siempre te he mantenido una relación de cordialidad. No importan las diferencias. Al final de este episodio, una reportera, una compañera reportera me decía, oiga, ¿me permite felicitarlo? Usted es un caballero. Y dije, mire, a ver, el señor diputado Gutiérrez Luna ha tenido muchas diferencias, las sigo teniendo, pero es un representante popular. Yo soy un ciudadano y pues bueno, si un representante popular no respeta y agrede a un ciudadano, pues no será el ciudadano el que agreda al legislador, ¿no? Dicho lo anterior, mira, hay una polémica que es de la que ustedes mismos en los medios de comunicación, Jaime, han dado cuenta, que tiene que ver con la sobrerepresentación. Exacto. Es decir, para decirlo en palabras llanas, que el número de diputados o de senadores que sea que le corresponde a un partido político no sea equivalente al porcentaje de votos que tiene. Y eso es justamente lo que ha venido pasando, ciertamente no a partir de 2024, pero sí en los últimos 10 años al menos. ¿Qué quiere decir esto? Pongo el ejemplo de lo que ocurrió el año pasado, que Morena, habiendo recibido un consistente 55% de los votos, no tiene un 55% de la Cámara, sino tiene un 75%, 74, casi sí, un poco más de 74%. Es decir, una sobrerepresentación de casi 20 puntos. Esto es importante porque la Constitución prohíbe que haya una sobrerepresentación mayor a 8 puntos. Exacto. Es cierto, eso lo establece el artículo 54 constitucional. Es cierto, Jaime, que este problema ya se había detectado en ocasiones anteriores. La primera vez que un partido abusó o aprovechó la figura de las coaliciones electorales para darle la vuelta a esa disposición constitucional fue en 2015 y en aquella ocasión fue el PRI con el Partido Verde. Eso provocó una sobrerepresentación muy menor, pero sobrerepresentación al final del día mayor a lo que la Constitución permite. Después, en 2018, la cosa se volvió más grave porque el partido, en esta ocasión ya Morena, junto con sus aliados, utilizaron la coalición para burlar la ley. Volvió a pasar lo mismo en 2021, pero nunca había ocurrido una situación tan grave y anómala, atípica, como lo que pasó en 2024. Entonces, lo que supongo, bueno, no voy a ser yo el que va a decir lo que el diputado Gutiérrez Luna quiso decir, no tengo ni idea qué quiso, pero supongo que lo que me estaba reclamando es que cuando fui consejero del INE, voté una asignación de representación de proporción de diputados plurinominales que evidentemente habían seguido un criterio de interpretación, la lectura literal de lo que dice la ley, y que en 2024, el año pasado, como académico, como experto en cuestiones electorales, ya no como autoridad electoral, planteé que debía cambiarse el modo en el que se había venido interpretando la ley por la gravedad de lo que ello implicaba. Creo que eso es lo que se refería el diputado Gutiérrez Luna. Ahora, lo que no me dejó explicar es lo siguiente, que esta prohibición de un 8% máximo de sobrerepresentación se estableció en la Constitución en 1996. Es una norma que tiene casi 30 años. Y lo que se dijo cuando se cambió esa norma, lo dice la exposición de motivos de esa reforma, es que se buscaba que ninguna fuerza política pudiera cambiar la Constitución por sí sola. Y que para cualquier cambio constitucional, como me parece debe ocurrir,
pues exista un consenso entre varias fuerzas políticas, porque de otra manera se abriría la puerta a una especie de, hoy lo escribí así en el periódico, a una privatización de la Constitución. Es decir, que un partido, yo tengo los números, la Constitución es mía, yo hago con ella lo que quiera. Eso es lo que se buscaba evitar. Ahora, ¿qué es lo que no quiso escuchar? Bueno, lo sabe perfectamente, porque este es un argumento que he dicho varias veces, pero el diputado Hugo Sáenz Luna hoy quería hacer su show y no quería dialogar, nunca ha querido dialogar. ¿Qué es lo que cambió entre las ocasiones anteriores y 2024? ¿Y por qué era pertinente hacer el cambio de criterio? Bueno, que en las ocasiones anteriores nunca estuvo en juego la conformación de una mayoría calificada que le permitiera a una fuerza política, esa que estaba teniendo más diputados de lo que realmente les correspondían, que permitiera que ese partido o que esa fuerza política pudiera cambiar arbitraria y unilateralmente la Constitución. La Constitución. Exacto. De hecho, déjame decirte una cosa más. Como ya habíamos detectado este problema, en el 2021 un grupo de consejeros intentamos cambiar el criterio de interpretación y perdimos porque solamente hubo 4 de 11 votos. Pues ni modo, eso pasa en los órganos colegiados. Pero entonces, pregunto yo, ¿quién miente cuando dice que había votado así? Pues yo había intentado cambiar el criterio, pues no se pudo. Pero lo que sí cambió en 2024, y por eso creo que estaban dadas las condiciones para hacer una interpretación diferente, y eso es lo que nosotros reclamamos al INE y al tribunal, es porque en esta ocasión lo que estaba en juego es lo que acabó pasando, que una fuerza política, la fuerza afín al gobierno, tuvo una mayoría calificada por esta interpretación, y se violó el propósito de lo que había querido la Constitución cuando se estableció esta disposición hace 30 años. Y lo vemos. ¿Qué es lo que pasó después del 2024? Que Morena y sus aliados unilateralmente cambiaron el Poder Judicial, unilateralmente modificaron el amparo, unilateralmente cambiaron la Constitución para militarizar enteramente la seguridad pública. Es decir, y ahora pues, el riesgo es la reforma electoral. Es decir, esa es una interpretación que en el pasado no había violado lo que la Constitución planteaba. Claro. Ahora sí, y eso, perdóneme, pero sí hace una diferencia, porque lo que acabó ocurriendo es vulnerar el propósito de las normas constitucionales, y eso claro que hace una diferencia. Y es lo que se buscaba evitar, ¿no? Con este tipo de decisiones y de votaciones. Exactamente, Jaime. Eso es justamente lo que se buscaba. Pues Lorenzo, vamos a estar muy de cerca de lo que va a ocurrir ya con el documento que presenten la próxima semana, en ese acompañamiento que tú bien aclaras, sin ser miembro de esta organización, en ese acompañamiento desde la academia, desde la experiencia que tienes como pues un conocedor de todo el espectro democrático que vive y que ha pasado en este país. Y también estaremos tocando tu puerta ya cuando conozcamos una vez la propuesta que emerja directamente desde el Ejecutivo y que se comienza a discutir en Cámara de Diputados. ¿Te parece seguir así? Con muchísimo gusto, y ojalá, claro que sí, y ojalá ocurra lo que estás planteando, ojalá haya una discusión en la Cámara de Diputados, pero el episodio muy menor, pero es muy emblemático de lo que ocurrió hoy, es cómo actúa pues, la mayoría del bloque oficialista en la Cámara, imponiendo, hablando, insultando y no escuchando. Ojalá y lo que haya, porque de ello depende pues las reglas del juego democrático en el futuro, pues haya un auténtico diálogo tan intenso como sea necesario, pero un diálogo en donde que realmente permita que todas las partes se escuchen, y ojalá que la reforma electoral sea una reforma que deja satisfechos a todas las fuerzas políticas y que no sea la imposición unilateral y arbitraria de un solo punto de vista, como ha venido ocurriendo en tantas ocasiones, ¿no? Pues sí, estaremos muy pendientes. Lorenzo, gracias, cuídate mucho y te reitero un buen deseo para este 2026, que tengamos todos un muy buen año. Cuídate mucho, muy buenas tardes. Multiplicado y un abrazo. Gracias, Jaime. Hasta